Bueno, sí, no es bait. Si es que ustedes entran ahora acá y ponen mi nombre de siempre, que ya llevaba 5 o 6 años. ¿Qué dice? Lo que ustedes no saben es que el código seco son los amigos que hicimos en el camino. Ay, me río por no llorar, ¿no? ¡Levántate, hermano! ¿No sirve, sí o no? Sí, gente, me han quitado el código de creador. Y si bien esto ya lo mencioné hace unos días, hoy voy a explicarles, ¿no? ¿Por qué fue? Porque no he podido solucionarlo. Hasta ahora, entonces ahorita les explico a fondo. Tampoco ahorita les voy a decir, gente, me dejo Fortnite para siempre, odio el juego. No, tranquilos. Para contar, vamos a meternos a mi mapa, pues un toque. Que justamente la explicación tiene que ver con mi mapa, con uno de mis mapas. Sí, cómo masacraron a mi muchacho. Bueno, primero que nada, gracias a la gente que se preocupó por mí, ¿no? Porque al final me estaban diciendo, oh, ¿qué pasó? No puedo usar tu código. Entonces eso quiere decir que hay gente que obviamente ha intentado usarlo y apoyarme. Gracias a todos ellos. Para que sepan todo el contexto. La gente que me sigue en stream ya sabía de esto, ¿no? O sea, yo lo mencioné, le dije, gente, ahorita el código cejo no está, pero lo voy a intentar solucionar estos días, tranquilo, que puta, no me voy a morir si es que por unos días no funciona, ¿no? Pero justamente ya pasó casi 2 semanas y es medio meme lo que pasó, pues, ¿no? Más o menos ya se imaginarán. Lo vamos por partes, ¿ok? Ok, les explico fácil. Ustedes saben que yo tengo mapas de Fortnite, uno de ellos es este, ¿no? Está bonito, ya esto lo tengo hace tiempo, yo mis mapas, inicialmente los hacía yo mismo, pero como soy medio mierda... creando mapas, pero quería aprender por lo menos, ¿no? Poco a poco fui conociendo gente del ámbito y creamos, mejor dicho, estos mapas que están por acá. Sí, básicamente lo que dice Punkro. Un mapa es culpable de la funa. O sea, ustedes saben que acá tengo 3 mapas actualmente, desde noviembre más o menos, ¿no? Comenzamos con el mapa de The Pit, que es el mejor, obviamente. No, comenzamos con el mapa de AIM. Luego llegó el The Pit, luego llegó el Sunwars, que es el más reciente. Entonces lo que pasa es la miniatura de un mapa. Es la miniatura. A ver, yo no iba a decir nada, obviamente, porque pensé que lo iba a solucionar. Porque, a ver, por una miniatura, que te quiten el código de creador, que nada que ver. O sea, los de Fortnite dijeron, ah, mira, te vamos a banear. No te vamos a banear, te vamos a suspender la monetización. Y yo no dije, ok, ya, puta, está bien. De todas formas, estoy un poco inconforme porque los de Fortnite tienen mala comunicación, a diferencia de YouTube. Por una miniatura no te van a desmonetizar, ¿me entiendes? Es una miniatura, es una foto, es una imagen. Entonces dije, fuck, man, esto es injusto, obviamente. Pero bueno, a ver, en internet hay muchas injusticias. A mí me borraron hace el 2018, me borraron un canal de 50,000 suscriptores. Y era mi único canal por el que había estado 1 año y medio subiendo videos, tomándome mi tiempo por hacerlos lo mejor posible. Y de la nada me lo borraron. A mí, de injusticias, yo ya me las sé, ¿no? O sea, en internet es así la vida. O sea, hay veces en que tú no vas a poder hacer nada. Es simplemente estás a la merced de una empresa. Y justamente por eso no me ha chocado tanto como en su tiempo me chocó cuando me quitaron el canal de YouTube. Ahí literalmente yo pensé en dejar todo esto. Entonces justamente por eso no me han visto mal a mí, ¿no? No me han visto llorar, no me han visto decir, gente, puta, ya a partir de ahora voy a dejar el juego, voy a dedicarme a subir videos de Skibidi Toilet, ¿me entiendes? No. Y aunque esto pese, obviamente esto pesa, porque yo agradezco a la gente de Fortnite que hasta la actualidad sigue usando mi código, ¿no? De por sí, ya han sido 6 años, gente, desde el primer día que subí un video y 5 años desde que pusieron lo del código de creador. La verdad me han ayudado bastante. Gracias a eso es que puedo estar más tranquilo con varias cosas en YouTube. Puedo pagar a que salga una buena miniatura, un dibujo, ¿no? Para tener más tiempo para hacer lo que quiero, para estar más tranquilo. Y la actualidad, eso es como agradecimiento a la gente, de verdad. Y hasta la actualidad lo siguen usando, pero porque yo también no he dejado de subir videos, presiona. Hasta la actualidad yo sigo metiéndole, obviamente, ¿no? Esto es a lo que me dedico. Entonces ahora les explico el problema con la miniatura, porque es un cague de risa. Seguro una Chun-Li. No. Ya mira, les voy a explicar lo que pasó. El problema, el main problema. Acá tengo las miniaturas que tenemos. Ok, gente, este es el problema. Identifiquen cuál es lo malo en la miniatura. Se preguntarán. O sea, este ni siquiera es un mapa que haya tenido gente. O sea, literalmente tenía una media de 5 personas. Los gatos con copy, no, los gatos no tienen copy. Aparte, esto ya se puede considerar original porque han sido dibujados. No es que haya sacado la foto y lo haya puesto así. Ha sido un dibujo ambientado en una casa de Fortnite y sí. Y ahora vamos a ver, esperen gente. Vamos a compararlo, ¿ok? Porque acá también hay un debate, ¿no? Acerca de miniaturas. O sea, como pueden observar, hay miniaturas así actualmente en Fortnite. Como pueden observar,
hay gente, hay mapas con mucha más gente que en mi pobre... O sea, mi mapa tenía 5 jugadores, loco. Tenía 5. Bueno, esto pasa peor en miniatura. Estamos analizando solo miniaturas, ¿ok? Mira, el mapa de Red vs Blue tiene armas, así que las armas no son. Usan IA, todo... Bueno, usar IA no hay problema, supongo, pero... Hemos visto ya un par como... Por ejemplo, y este es un gato conocido. Entonces, los gatos no han sido. En parte, ¿no saben por qué pensamos que era? Por la nariz de este gato, que parece un nepe. Pero no ha sido eso. Ha sido justamente el logo. Entonces, el logo, ¿se acuerdan que es original de Fortnite? Pero hace tiempo que estaba y yo también me había olvidado. Y en las reglas, obviamente ahí estamos mal, ¿no? O sea, yo obviamente estoy en falta, porque en las reglas dice que no puedes usar un logo oficial en tu mapa. Ok, yo acepto que en las reglas está bien. Pero luego también están los mapas OG, porque acá también hay tema de debate. Si tú buscas OG, vas a ver que hay varios mapas que tienen el logo oficial. OG. Entonces, tampoco es como que digas, oh, está bien que me hayan baneado. Entonces, mucho que debatir. Y así mismo, yo lo entiendo también porque, al igual que acá, en YouTube también antes había lo mismo. Como que era injusto que algunos canales lo baneen y otros no. Pero ok, comenzando por eso, pues, ¿no? Ya fue medio injusto, obviamente. Pero ya, supongamos que, ya, ok, está bien. De por sí tiene sentido. En sus reglas dice no uses cosas oficiales, ¿no? Te acepto. Dice, te vamos a desmonetizar 2 semanas. Ok, te acepto eso también, aunque lo veo injusto porque es una miniatura que se puede cambiar. Es un mapa que tiene solo 5 jugadores, o sea, ni siquiera importaba. ¿Me entiendes? Como que no es algo como, no sé, un mapa de 30.000 donde sí, la miniatura era determinante para que, o sea, como si estuviera jalando gente ilícitamente. Está bien, 2 semanas. Pero luego me fijo y me habían quitado el código de creador también, huevón. Y eso sí que me molestó. Eso sí que dije, ¿qué? Nada que ver. Es ahí donde ya dije, puta, no, esto sí. Es un poco pasarse, ¿no? Es un ingreso que me están quitando, que gracias a la gente puedo estar tranquilo también. No es que si es que me lo quitan igual me vaya a morir, ¿no? Tranquilos, que tampoco va a pasar eso, ¿no? Pero dígame si es que eso no es injusto, ¿me entiendes? Por otra parte, también puedo entender todo lo que está pasando con Epic Games. Porque lo que siempre digo, gente, esto mismo que está pasando con Epic ha pasado con YouTube en su tiempo de antes. Se está volviendo a repetir. Suceder otra vez. Entonces, por eso mismo yo veo que Fortnite recién está empezando a regular bien y justamente estas cosas van a hacer que Fortnite mismo aprenda. Y eso mismo les puse a los de Fortnite y hasta ahora no me responden. Los de Fortnite necesitan mejorar su sistema de comunicación, porque así como me puede pasar a mí, le puede pasar a Juanito333, que lo único que se dedica es crear mapas. Y que imagínate que a Juanito, por algo como esto, por un error de comunicación o algo que no sabe que ha hecho mal, le quiten todos sus ingresos, porque hay gente que vive literalmente de solo crear mapas. Imagínate cómo se sentiría, porque cuando a mí me pasó, ahorita me ven tranquilo, esto me pasó hace casi 2 semanas. ¿Se acuerdan que hubo un día en que yo les dije, gente, no pude estar ayer, pero hoy sí? Ese día lo fue. Aparte también hubo otras cosas, pero ese día fue como un día de reflexión. Yo me puse a pensar, ¿cómo sería mi vida sin el código de creador? Y básicamente los que caerían primero serían los artistas y los editores que tengo al lado mío. No yo directamente, ¿no? Porque yo tengo la suerte, no suerte, sino que gracias a lo que hago y a mis decisiones de contenido, tengo mi canal de YouTube. Tengo 2, pues, ¿no? El de Fortnite y tengo mi canal de Sejo, donde tampoco es que me vaya de lo mejor, pero puedo seguir haciendo lo que hago y no habría problema. El código de creador genera tanto. Depende. En su tiempo, en 2020, fue lo más que me generó. Actualmente me daba una tranquilidad. Pero sí son unos ingresos que sí representan un porcentaje. No es tanto como en su momento, obviamente, pero... Eso a mí no me estás viendo llorar, ¿me entiendes? Sí, y es cierto. Los mapas generan mucho más, sí. Yo recién me estoy metiendo en eso y recién estoy viendo también, ¿no? Igual, mi objetivo con los mapas es hacer mapas que a mí me gusten, que a la gente le guste, y eventualmente la gente llegará, ¿no? Yo recién estoy comenzando con eso. Pero no, sí, lo del código significa también, pues, ¿no? Es algo que, como yo sigo subiendo videos, apoya, ¿no? O sea, no es que yo, por ejemplo, hace 2 años ya no subo videos de Fortnite y ahora me quitan el código. Bueno, ahí no me importaría mucho porque nadie lo usaría. Entonces, eso. Básicamente. Y nada, técnicamente, gente, la sanción se levanta este miércoles o jueves. Así que tampoco es el fin del mundo, como les digo. Entonces, espero. Es que, gente, yo con Fortnite ya no sé, pues, ¿no? Como les digo, no hay buena comunicación. Así que imagínate que de la nada digan, o su sistema esté mal y no te devuelvan el código y te digan, ah, mira, es un error. Y lo peor es que, como les digo, no me responden. Yo tengo contacto con gente de Fortnite y Latam y tampoco les echo la culpa porque les hablé y me dijeron, vamos a hacer lo que podamos. Me imagino que hay un departamento de Fortnite creativo, hay un departamento de Fortnite Latinoamérica que sería puro creativo
creación de contenido, que es con los que yo tengo contacto. Y así pues, ¿no? Y yo con ellos tengo contacto, pero ellos creo que no pueden hacer nada. Y por eso hasta ahorita tampoco me han dicho nada. Entonces es muy desordenado todo, ¿no? Es algo que Fortnite debería... Me imagino que ya están trabajando en eso, ¿no? Entonces, nada, creo que me he explicado bien. No sé si hay alguna otra cosa que... Aunque imagínate que nunca... Pensando el peor de los casos, ¿no? Porque siempre está también bueno ser modo pesimista. Peor de los casos, no me devuelven nunca el código y me dicen, mira, te vamos a banear para siempre. No dejaría el juego porque es un juego que me sigue gustando, la verdad. Yo juego lo que me sigue gustando y nunca... Y gracias a eso también tengo la tranquilidad, ¿no? No me siento resentido ni nada tampoco. Y nada, la solución que voy a tener, gente... Y acá la gente diciendo códigos, hijo, en la tienda. Bueno, la gente que sigue intentando, ya alguien me dirá, loco, ya volvió tu código. Y yo voy a estar ahí, gracias, le tomaré captura y lo pondré día histórico. Pero nada, mientras el juego esté bueno, aunque no tenga código ni nada, obviamente sí lo jugaría. Tranquilos por eso, ¿no? O sea, es un juego que ya está en lo profundo de mi corazón. O sea, yo sé que hay gente que recién se entera porque yo lo quería mantener en secreto, entre comillas, para ver si se solucionaba, pero nada. Ya les iré actualizando. Y en caso de que no se solucione, entonces ahí sí tendría que recurrir a la gente, ¿no? Que la gente haga presión. Espero que estén ahí. Si es que pasa, ojalá que no. Espero que no. Continuará. Espero que solo sea algo que contaré en el futuro diciendo, gente, esto me pasó. Ahora Fortnite está mejor. Está más estabilizado. O sea, mira, acá por ejemplo, mira, Speed puede denunciar esto. Pero ya, bueno, en general, todo este tema también de los mapas es un tema para hablar a fondo, ¿no? Por ejemplo, tú cuando subes un video, gente, los que no sepan, ¿no? Puedes poner memes, todo, ¿no? Mientras que sea menos de 7 segundos y mientras tu video no se abarque solo de ese meme. Mientras sea algo transformativo. Eso se llama fair use. Por eso mis mapas, como ya conocen, ¿no? Mis mapas pueden tener sonidos y así, pero en general lo que hace es la combinación de varias cosas. Que básicamente eso, gente, nada, cualquier cosa estoy por acá. Y mientras estén ustedes, la verdad, yo no me preocupo. Porque justamente gracias a que yo tenía gente en su momento, gente, cuando me borraron el canal de 50,000 suscriptores, que era todo lo que tenía, yo estuve a punto de decir, a la mierda, ya no hago nada más. Pero no, había ya gente que aunque ya no estaba ese canal, me hablaba por otras redes, me decía, ¿qué pasó? Te voy a apoyar si que creas otro. Y esa fue como que el empuje que tuve para volver y seguir. Entonces yo ahorita sé que tengo aún más gente que en ese entonces. Así que yo sé que pase lo que pase, voy a tener ese empuje, gente. Así que gracias, de verdad. Se cuidan. Soy José, los dejo.